Muy buenos días. Antes de iniciar este seminario, como siempre, les recordamos a nuestro público asistente apagar sus teléfonos celulares o silenciarlos. En nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, les damos un cordial saludo de bienvenida a quienes hoy nos acompañan, tanto expositores como público en general, en este seminario titulado Derecho del Trabajo y Corte Suprema, Tendencias Recientes. Para dar un saludo de bienvenida, invitamos a la prodecana de la facultad, doctora Yanira Zúñiga. Muy buenos días, quiero agradecer la presencia de todos y todas. Nos honra este marco de público para una actividad que está dirigida especialmente al medio profesional local, entonces nos sentimos agradecidos de la presencia de exalumnos, de personas ligadas al mundo del derecho del trabajo. Por lo tanto, en nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y muy especialmente de su decano, que no ha podido estar hoy día, me ha tocado dar las palabras inaugurales de este seminario. Quiero aprovechar este marco para poner de relieve el interés de la facultad en promover la discusión, especialmente en estas materias, en materias de derecho laboral, y agradecer la gestión que ha hecho el profesor Fernando Muñoz para organizar este seminario, agradecer muy especialmente a nuestros connotados expositores. Y la intención de la facultad de promover la discusión en estos temas tiene que ver con algo que probablemente ya saben y que es la razón por la que están presentes aquí, ¿no? Que es el rol articulador que tiene hoy día el derecho del trabajo y en especial las relaciones laborales, tanto en las dimensiones más individuales de la vida humana como en las dimensiones sociales. Y entonces todos sabemos que este derecho laboral es un derecho que nos ha desafiado desde el punto de nuestras concepciones jurídicas, ha desafiado esa distinción clásica entre lo privado y lo público, nos ha ofrecido formas asociativas y de negociación paradigmáticas que son muy distintas a las del derecho común, ha replanteado la localización y los contornos de la ciudadanía. Hoy día se habla de una ciudadanía laboral que tiene ribetes específicos, ha alimentado discusiones sobre derechos específicos desde el punto de vista del derecho constitucional, como la intimidad, la propiedad, la igualdad en el marco de la empresa, pero que no se circunscriben solo al marco de la empresa. Nos ha ofrecido nuevos paradigmas, viene controvertiendo las imágenes prototípicas del trabajador y del empresario, y ha recogido, creo yo, y esto también es evidente, con mayor velocidad que otras ramas del derecho, los desafíos y problemas que entrañan estas sociedades muy globalizadas y al mismo tiempo también muy tecnologizadas. Desde luego este seminario, por su extensión y especificidad, no puede abordar todas las cuestiones que aquí he delineado y con las que nos interpela hoy día el derecho del trabajo, pero estoy segura que por la calidad de sus expositores y el interés y la actualidad de los temas que aborda y este marco de público, entonces nos va a ofrecer un fiel reflejo de la importancia del derecho laboral en la praxis jurídica contemporánea y nacional. Y entonces quiero dar con esto inaugurado este seminario y agradecerles de nuevo especialmente su presencia. Muchas gracias. Bien, entonces invitamos al panel de expositores, por favor, que pasen a nuestra testera, el profesor Eduardo Camaño, la profesora Irene Rojas y el profesor Fernando Muñoz. Moderará el panel la prodecana de la facultad y les recordamos también de que estamos haciendo una transmisión online de este seminario, como todas nuestras actividades, a través del sitio web de TV Austral. El link específico aparece en la página y luego también subiremos todos los videos a nuestra videoteca, también alojada en nuestro sitio web derecho.uach.cl. Muchas gracias. Le agradezco también a Alejandra por explicarnos el funcionamiento, ¿no? Y mostrarnos también que hay una grabación y que se puede descargar también el contenido completo del seminario. Voy a presentarles a nuestros expositores, seguramente ya los conocen, pero es de protocolo presentarlos, ¿no? Don Eduardo Camaño, abogado,
doctor en Derecho por la Universidad de Colonia, Alemania, profesor de Derecho del Trabajo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, quien va a exponer en primer lugar. Luego lo hará doña Irene Rojas Miño, que es abogada, doctora en Derecho del Trabajo por la Universidad de Valencia, España, profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad de Talca, y finalmente el profesor Fernando Muñoz, que es profesor de esta casa de estudios, abogado, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Yale, Estados Unidos, y que finalizará la exposición. Voy a darle, en el orden que he mencionado, la palabra a los expositores y solo al final vamos a abrir una ronda de preguntas. Y entonces tiene la palabra el profesor Eduardo Camaño. Muy buenos días. En primer lugar, deseo agradecer la invitación de la Universidad Austral, del profesor Fernando Muñoz, a poder estar el día de hoy acá y compartir algunas reflexiones sobre temas sensibles, ¿cierto?, como lo planteaba en su introducción la profesora vicedecana. Yo escogí un tema que me pareció atractivo porque permite mostrar bastantes periodos del derecho al trabajo del último tiempo y particularmente las, podríamos llamar, tensiones ideológicas que subyacen a la legislación laboral y que se ven directamente reflejadas en la jurisprudencia de los tribunales superiores, particularmente de la Corte Suprema. La exposición va a decir relación sobre la jurisprudencia referida al reemplazo de trabajadores en huelga y me permite, como les decía, mostrar una situación de una normativa previa a la reforma, como también las incertidumbres que trae consigo la reforma, que es el tema que principalmente nos interesa en la actualidad a los laboralistas. Y desde ese punto de vista, entonces, uno podría identificar 3 periodos en la jurisprudencia de la Corte Suprema relacionados con temáticas vinculadas con la huelga. Yo califico un primer periodo como el periodo oscuro, donde teníamos la vieja malvada Cuarta Sala, liderada por un personaje, en mi opinión, siniestro, digo, en mi opinión personal. Como académico, no lo conozco como persona, pero como juez me parece una persona siniestra. Cuando estaba el ministro Valdés liderando la Cuarta Sala de la Corte Suprema, que trajo consigo un cambio totalmente radical en la manera como la sala laboral había entendido tradicionalmente la aplicación de la legislación laboral. Y lo digo porque lo que ocurrió allí fue claramente una consideración política, ideológica, que alejó del derecho al trabajo sus principios. Esa es la crítica, digamos. No estoy haciendo una crítica porque el derecho al trabajo o la jurisprudencia de la Corte Suprema en ese momento haya sido mayoritariamente en favor de los empresarios. No, se trata de quien gane. Se trata de que la jurisprudencia tenga argumentos, que esos argumentos tengan su fundamento en la normativa vigente y que sean consistentes con los principios que lo inspiran. Por tanto, para mí representa claramente un periodo oscuro. Luego tenemos, y estamos viviendo hasta ahora, y ojalá perviva hacia el futuro, un periodo que yo llamo luminoso. Y lo llamo luminoso, fíjense, por algo que es tan evidente que ninguna otra parte, tal vez de otros países con un sistema más robusto que el nuestro, llamaría la atención. ¿Por qué es luminoso? Porque la actual, ahora, sala laboral, como la calificamos los laboralistas, en el último tiempo está aplicando y dictando sentencias, particularmente de unificación, que son consistentes con los principios del derecho al trabajo. Y eso los laboralistas nos emociona hasta las lágrimas, que es curioso, digamos. Y por eso la tratamos de cuidar. Bueno, y tenemos un periodo que viene hacia el futuro, que es incierto, porque no tenemos jurisprudencia sobre el tema que voy a tratar el día de hoy, y porque además, como seguramente han visto las noticias, hay un cambio de integración en la Cuarta Sala. Se acaba de nombrar un ministro que, desde la perspectiva de algunos sindicatos, es bastante controvertido porque podría tener un alma, no se sabe, habrá que verlo en acción, ¿cierto?, antisindical, y podríamos volver a una época oscura. Por tanto, es un periodo incierto, particularmente porque les va a tocar en tiempo aproximadamente cercano pronunciarse sobre las dificultades que trae consigo la regulación de la huelga con la reforma laboral. Entonces, a partir de eso, una breve referencia, en primer lugar, a la huelga y su importancia en un sistema robusto de derecho del trabajo. El derecho al trabajo tiene una particularidad que nunca hay que perder de vista, y es que no opera siempre igual en su afán de tutelar a los trabajadores. En el ámbito individual, que es un ámbito de mínimos, que debía de ser siempre entendido como residual, la tutela viene de la ley. Y lo que hace la ley es dar mínimos que buscan hacer frente a una problemática básica, que es la situación de desigualdad de poder económico y jurídico que hay entre el trabajador y el empleador. Por tanto, es un derecho, ¿cierto?, en cierta medida asistencial, de bonos, que busca al trabajador aislado darle un resguardo básico.
pero se complementa y necesariamente debe complementarse con una tutela colectiva, porque la relación laboral se caracteriza por esa doble dimensión, individual y colectiva. Y la tutela colectiva es lo que permite avanzar de verdad hacia una protección más plena, porque permite, ¿cierto?, recuperar la desigualdad que se pierde en la relación individual. A través de la organización colectiva, los trabajadores son capaces de relacionarse con sus empleadores de una manera más igualitaria, se recupera la libertad. Y a partir de esa libertad que se recupera, puede haber una regulación de las relaciones laborales que sea consistente con los intereses, con las capacidades de negociación y con la realidad de las partes. Tanto el derecho al trabajo colectivo es flexible, es dinámico y es la mejor vía, creo yo, para regular las relaciones laborales en un mundo complejo como el que estamos viviendo en la actualidad. Pero es un derecho polémico, porque precisamente supone entender que hay que dotar de poder a los trabajadores como actor social, y eso es resistido, históricamente ha sido resistido. La legislación laboral clásica lo asumió porque consideró que era valioso en sí mismo y dio las garantías para que los actores sociales pudieran utilizar esas herramientas y buscar mecanismos de entendimiento colectivo. Sin embargo, eso en el Chile reciente ha tenido cambios, como lo voy a exponer brevemente. Entonces, en esa dinámica del derecho colectivo es la libertad sindical la piedra angular. Es un derecho fundamental que permite la organización de los trabajadores en sindicatos, la actuación de los sindicatos en la negociación colectiva entendida de manera amplia como una vía de regulación de relaciones laborales y, lo más importante, la huelga. ¿Por qué? Porque la huelga viene a nivelar la capacidad de poder. Sin huelga, ¿cierto?, no hay negociación colectiva, no hay acción colectiva. Yo siempre cito una sentencia memorable del Tribunal Federal del Trabajo alemán. Y fíjese, es interesante que sea un país como Alemania y no Rusia que lo haya dicho, ¿cierto? La negociación colectiva sin huelga es mendicidad colectiva. Así lo entendieron los alemanes. Claro, porque ellos son un Estado de Derecho que es un Estado social. Y por tanto, fíjese, no obstante, no hay ninguna regulación normativa de la huelga, no hay regulación de la huelga. La Constitución no la menciona expresamente, la entienden como la base para el funcionamiento de la actuación colectiva y entienden que la negociación, si no dota a los trabajadores de mecanismos de presión que nivelen potencialmente su capacidad de negociación frente a los empresarios, no hay derecho colectivo. Sería solo mendicidad. Lo que uno ve a veces en las calles, ciertos trabajadores con tarros de leche nido pidiendo moneda. Eso es mendicidad, no es negociación colectiva ni es huelga. Entonces, es un tema complejo. Y en Chile, ¿por qué es especialmente complejo? Porque nosotros no podemos hasta el día de hoy desligar de los lineamientos del plan laboral de José Piñera, del año 1978. El plan laboral lo que hizo fue desarticular la regulación colectiva que había en Chile, que no era perfecta, pero era que había, para hacerla funcional a una economía de libre mercado. No hay que olvidar que no había democracia en aquel entonces, por tanto era fácil entre cuatro señores dictar las normas. Se desarticuló totalmente. Y si no me creen, los invito a todos, ¿cierto?, a todas a leer el libro José Piñera. Sean valientes, a lo menos en la página 49-54 está la esencia. Nunca leí el libro completo, no tengo estómago para leerlo completo, pero sí esas páginas que les cito son de verdad muy importantes, porque define qué es lo que es negociar en una economía de mercado. Y la negociación colectiva, entendida en una lógica economicista neoliberal, es solo un mecanismo para determinar el aporte de los trabajadores a la productividad. Lo que se va a reflejar en mejoras de remuneraciones o en reajuste, lo que sea. Y por tanto, en esa lógica de que solo negociamos remuneraciones en función de nuestro aporte a la productividad y la ley excluye cualquier otra posibilidad de negociar otras materias, la huelga se entiende, fíjense, lo dice José Piñera casi literalmente, no como un derecho fundamental, no como un derecho que busca nivelar la capacidad negociadora de los trabajadores, nada. La huelga es solo la vía a través de la cual los trabajadores buscan demostrar con mayor precisión el aporte a la productividad. Es como quien dice un acto de amurramiento, golpeamos la mesa, no estamos de acuerdo con lo que está ofreciendo el empleador y dejamos de trabajar, la manera más limitada, clásica de huelga, sin decir más que está sujeto a una enorme cantidad de restricciones. Bueno, ¿y qué ocurre entonces en ese esquema? En ese esquema, lo dice, nuevamente cito a este personaje José Piñera, ¿cierto? La huelga se va a enfrentar, no como en el derecho comparado, como la doctrina laboral lo plantea, al mecanismo legítimo de presión del empresario, ¿cierto?, que es el cierre temporal de la empresa, se va a enfrentar al reemplazo de los trabajadores en la huelga. Por lo tanto, como dice José Piñera nuevamente, ¿cierto?, si el empleador
le cuesta encontrar reemplazantes, significa que su ofrecimiento es muy bajo y debería darse cuenta que debería aumentar su ofrecimiento para poner fin a la huelga. Por el contrario, si reemplazas desde el primer día, significa que los trabajadores están pidiendo más de lo que significa su aporte a la productividad y deberían darse cuenta de que no van a conseguir nada con la huelga. De hecho, ya están los esquiroles trabajando en sus puestos de trabajo y rebajar sus planteamientos y en algún momento llegar a un acuerdo que cierre el conflicto colectivo. Esa es la dinámica. Por lo tanto, en el esquema neoliberal que nos rige, la base que se opone a la huelga es el reemplazo de los trabajadores. Y en ese sentido, entonces, se defendía irrestrictamente por la normativa y en el periodo oscuro de la jurisprudencia, la sala laboral de aquel entonces, o la cuarta sala, lo que hizo fue validar una interpretación esencialmente restrictiva de la huelga. Porque ¿cuáles eran los problemas que llegaban a los tribunales? Los problemas que llegaban a los tribunales era que el empleador utilizaba gente, otros trabajadores, o gente que contrataba antes, alumnos en práctica, para realizar las funciones que estaban desempeñando los huelguistas. Por lo tanto, por vías indirectas, buscaba atacar el corazón de la huelga. Sin prejuicio que la normativa hasta el año 2001 entendía la facultad de reemplazar como un verdadero derecho del empleador y no lo encarecía suficientemente. Entonces los tribunales, particularmente la Corte Suprema, en su cuarta sala, entendía que era perfectamente legítimo no solamente que el empleador contratara esquiroles, sino que también, en base a sus atribuciones como tal, pudiera, por ejemplo, usar la potestad de variación o utilizar a otros trabajadores, cambiando los turnos, modificando los contratos para que reemplazaran a los huelguistas y de esa manera destruir gratis la huelga. A diferencia de lo que había dicho la División del Trabajo, cuando sus dictámenes eran buenos, ¿cierto? En que uno podía ver argumentos, sustento en derechos fundamentales, en tratados internacionales, que había dicho que lo único que la legislación laboral permitía era la contratación de trabajadores externos, cumpliendo los requisitos del Logado 381, pero no reemplazos internos o alumnos en práctica, o incluso utilizando mecanismos que a veces permitía la normativa penal de que personas privadas de voluntad podían hacer trabajos voluntarios y los podían, o forzosos en cierta medida, y utilizarlos para reemplazar huelguistas. Casos de esos también llegaron a ocurrir en algunas ciudades en Chile. Entonces había allí una tensión, pero los tribunales tenían en la sala laboral una interpretación, como digo, totalmente negativa de la huelga y abrió un espacio, por lo tanto, para que, más allá de las limitaciones normativas, la huelga valiera aún mucho menos. Y fíjense, sin ánimo de aburrirlo muy brevemente, les voy a citar algunos argumentos que tenía la sentencia de la sala laboral en aquel entonces. El legislador regula la huelga como instancia para forzar un acuerdo razonable sobre las relaciones colectivas de trabajo, por lo que corresponde realizar una interpretación restrictiva de las disposiciones que la reglamentan. Desde que dicha instancia compromete ciertamente el desarrollo económico del país. Luego, la sala laboral de aquel entonces decía, la propia normativa sobre la huelga confirma la interpretación restrictiva, pues se trata de un desenlace indeseable del proceso de negociación colectiva. Fíjese, esas eran las palabras de la Corte Suprema. La huelga es un desenlace indeseable. Luego dice en esta orientación, el propósito es una instancia no deseada, atendida a las perniciosas consecuencias que trae consigo. Ese fue, a grandes rasgos, más otros argumentos que en general eran de ese tenor y no necesariamente de carácter normativo. La sala de aquel entonces, la Corte Suprema, validaba otras formas de reemplazo distintas. ¿Por qué? Porque leía la 381 como una norma que permite la contratación, pero no limita las atribuciones del empleador para buscar otro tipo de mecanismo, porque no estaba en juego el reemplazo, leían solo en clave de contratación. ¿Y qué ocurrió? Bueno, una especie de patente de corso que me estaban regalando, buscar destruir la huelga a través de vías indirectas. Por eso había allí una tensión que se mantuvo durante mucho tiempo y solo cambió con una sentencia muy emblemática, cuando ya podíamos decir que empieza este periodo luminoso del año 2014, diciembre del 2014, la Corte Suprema, sentencia de unificación del caso Promolinks, en que rompe esa visión jurisprudencial. Fíjense, todavía seguimos con la normativa anterior a la reforma y la Corte Suprema hace una lectura distinta porque cambió la integración y porque llegan ministros que sabían derecho del trabajo y que valoraban el derecho del trabajo. Yo menciono especialmente el caso de la señora Chevesich. Ella fue alumna, me tocó la ocasión de hacerle clase en el Magíster en Derecho al Trabajo de la Universidad Adolfo Ibáñez, y ella lo declaraba públicamente, porque no estoy inventando nada, que le cambió absolutamente su visión del derecho al trabajo después de haber podido estudiar de verdad y en profundidad el derecho al trabajo.
Y lo que hacen entonces es decir, bueno, aquí lo que nosotros tenemos en juego es un derecho fundamental. Lo reconocen los instrumentos internacionales, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los convenios de la OIT, la Constitución. O sea, leemos la Constitución no como la Comisión Ortúzar, como Jaime Guzmán diga, léala. No, la leemos en clave de derechos fundamentales. Integramos los derechos fundamentales en base al artículo 5, una lectura integrada, 19, número 19, número 16, y llegamos a sostener la huelga es un derecho fundamental. Por lo tanto, la regulación de ella en la legislación laboral debe partirse de la base que cualquier limitación a la huelga debe ser siempre restrictiva, no se debe afectar su contenido esencial. Y entiende, por lo tanto, que lo único que la ley permite es la contratación de reemplazantes, lo que además quedó de manifiesto el año 2001, cuando la norma decía se prohíbe el reemplazo salvo que. Por lo tanto, en principio está prohibido y lo podría hacer en la medida que cumpla estrictamente los requisitos del 381. En todos los demás casos, y particularmente situaciones indirectas que pudieran lesionar la huelga en su efectividad, había que tenerlos excluidos. Y por tanto, si yo había contratado trabajadores antes y esos trabajadores los iba a utilizar anticipándome a que iba a venir la huelga, porque yo no estaba dispuesto a negociar con el sindicato, entonces eso era una situación de reemplazo ilegal. O sea, si al jus variandi o a tipo de atribuciones como el uso de la polifuncionalidad, bueno, en ese caso también estaba lesionando el contenido esencial de la huelga y eso no era un reemplazo admisible y ese tipo de conductas se calificaban como prácticas antisindicales. Eso llegó en la época de discusión de la reforma a ser calificado por parlamentarios totalmente neoliberales como Ignacio Walker como activismo judicial. ¿Cómo es posible que la Corte Suprema lea el derecho a huelga de esa manera? Se están totalmente distorsionando el correcto sentido de la legislación. Fíjese, parlamentarios demócratas cristianos, supuestamente derecho social, en fin, no, ¿cómo es posible? ¿Cómo le hacen ese daño a las empresas, digamos? Por lo tanto, ¿qué ocurrió allí? Jurisprudencia en este sentido, insisto, no tiene nada de particular. Es una jurisprudencia que lo que hace, aunque no tengamos una normativa que en aquella época era bastante indeseable, de tratar de aplicarla, dado que el reemplazo estaba regulado, de un criterio restrictivo y que fuera concordante con el debido respeto a los derechos fundamentales y en caso de conflicto, bueno, aplicar criterios de proporcionalidad en último término y ver si había que permitir esas acciones del empleador o bien resguardar los intereses sindicales o de la libertad sindical que puede estar involucrado. Tan sencillo como eso. Por tanto, tenemos al día de hoy, porque no ha cambiado esa jurisprudencia, una esperanza, ¿cierto? Yo siempre hago muchas en clase similitudes con la Guerra de la Galaxia y cuando pienso en esto me recuerdo la primera película, la clásica, cuando aparece la princesa Leia y está depositando en el robot su mensaje a Obi-Wan, la última esperanza. La Corte Suprema es hoy, en materia laboral, nuestra última esperanza. Y por eso que es tan incierto el cambio de integración. Porque si ustedes ven, por ejemplo, el contenido de la sentencia de diciembre del 2014, caso Promolinsky, el que cambia la orientación, hay un voto de disidentes, de abogados integrantes, que reivindica lo que había dicho la vieja y malvada cuarta sala antes, con los mismos argumentos, algunos que yo les leí recién. ¿Y quién firma como abogado integrante ese voto disidente? El nuevo ministro Prado Puga. Entonces, él va a llegar a la sala laboral ya no como integrante, como titular. ¿Va a mantener ese criterio? Es lo que no sabemos. Y ese es el gran dilema. Si se nos pierde la última esperanza, ¿qué nos queda por todas las dificultades que trae consigo la reforma laboral? Y por eso lo voy a dejar un poco deprimido para plantearles por qué hay tanta incertidumbre y por qué el periodo que se viene es tan incierto y por qué hay que cuidar tanto a la Corte Suprema, porque si la Corte Suprema cae en su lineamiento, digo, de aplicación correcta de la legislación laboral con clave de principios, de derechos fundamentales, no va a quedar nada y ahí sí que la reforma laboral va a ser una aplanadora. Fíjese, yo lo digo siempre, lugar donde voy, la reforma laboral, en mi opinión, es la peor regresión de derechos laborales que se ha hecho en democracia en Chile. Después de la dictadura no ha habido nunca una ley que haya retrocedido de tal manera en el respeto a los derechos laborales. Es una vergüenza. Uno puede haber entendido en la época de Pinochet, claro, porque era dictadura, pero en democracia. Ahora, ¿qué pasa? Algunos lineamientos en los pocos minutos que me quedan. ¿Qué pasa con la huelga? Nunca hubo voluntad política de reconocer la libertad sindical. Por eso uno de los problemas que se vienen con la reforma es que todo va a los tribunales. Porque como no hubo voluntad política de dar una orientación, lo dejamos todo de cierta manera amarillenta, en la medida de lo posible, no se pudo más compañeros, la directora de la CUT, la presidenta de la CUT. Entonces todo tiene que ir a los tribunales. Y en materia de huelga, fíjense, se toca la estrella de la muerte del plan laboral, que era el reemplazo. Pero no se destruye. Se le hace un par de rajuños.
Pero queda peor. ¿Por qué razón? Porque hasta antes de la reforma uno sabía, entre comillas, que había una especie de enemigo declarado de la huelga, el reemplazo. Pero estaba acotado por la jurisprudencia administrativa y judicial. Pero ahora desaparece ese enemigo directo en forma visible y vamos a tener guerra de guerrillas hacia adelante, que es mucho más complicado. Fíjense, hay una sola disposición, artículo 345, que dice que la huelga es un derecho. Y comienza el capítulo respectivo diciendo que la huelga es un derecho. Gracias, compañera Bachelet. Al fin se ha hecho un avance. Hemos dejado fuera el plan laboral, la huelga es un derecho. Suena bonito, pero solo el primer inciso, el 345, dice que la huelga es un derecho. Se prohíbe el reemplazo y considera que es prácticamente sindical el reemplazo. Pero luego viene el guiño al lado oscuro. No se afectan las facultades del empleador ni los derechos de los trabajadores que no están involucrados en la huelga para continuar prestando su servicio conforme al contrato. ¿Cómo vamos a leer y interpretar eso? Nos vamos a acordar de Ricardo Lagos, que nos regaló la norma de la polifuncionalidad. Vamos modificando contratos de trabajo. Tengo 3, 4, 5, 6 funciones alternativas complementarias. Y por tanto, cuando hay huelga, le cambio la función. Uso una función de empleador. Los trabajadores están cumpliendo su contrato. Destruye la huelga por dentro. ¿Eso no es reemplazo? ¿Es reemplazo? ¿Cómo lo va a leer la Corte Suprema? Peor aún, ¿cierto? La moneda de cambio para lograr aprobar la reforma. El minuto cuando estaba la reforma a punto de morirse, lo que el colega Ugarte llama la cláusula rincón, ¿cierto? En materia de prácticas antisindicales, las adecuaciones necesarias. El empleador conserva el derecho a hacer adecuaciones necesarias. Por tanto, se utiliza a otros trabajadores o hace uso de sus funciones de cambio de turno, por ejemplo, de horario. Eso no sería un reemplazo. Es decir, va en contra de lo que ha dicho la Corte Suprema. ¿Qué van a ser las adecuaciones necesarias? Una vía totalmente indeterminada de múltiples acciones del empleador para enfrentar la huelga. Porque no se valora la huelga. La huelga siempre tiene que doler, porque si no, no es huelga. Pero la huelga siempre es un mecanismo de última ratio. A nadie le gusta la huelga. Como dicen los alemanes, la huelga es un derecho invisible. Ejerce una capacidad de nivelación sin que se ejerza. Porque el empleador sabe que si hay huelga, le va a perturbar. Y por tanto, ¿qué es lo que hacen los empresarios en países como Alemania? Negocian, discuten de buena fe. Pelearán, ¿cierto? Pero buscarán un acuerdo. Porque saben que ambos tienen mecanismos para hacerse daño. Y por tanto no buscan el daño, buscan el acuerdo, porque se valora en sí. Como aquí no se valora, porque sigue primando esa mirada de que el sindicato es un monopolio, como decía José Piñera, ¿cierto? Y que la huelga es un hecho nefasto, entonces lo vamos distorsionando. Y peor aún, ¿qué va a pasar con el tema de los servicios mínimos? O con la posibilidad de reintegro. El reintegro era un mecanismo propio de la dictadura y de la contratación de personal de reemplazo. Y la reforma toma ese mecanismo espurio y lo vuelve a colocar como derecho a los trabajadores. Como la huelga no vale nada, se van a reintegrar. Y qué decir, ¿cierto?, de la posibilidad de reanudación de faena, ahora entregado a los tribunales y no al presidente de la República. O sea, hay un cúmulo de problemáticas en las cuales el reemplazo directamente ya no va a estar involucrado. Va a estar involucrado el corazón de la huelga. Y por eso que tenemos un terreno tremendamente incierto hacia adelante. ¿Qué va a ocurrir? Y podrá la sala laboral sola, frente al lado oscuro, ¿cierto?, mantener una línea clara. Porque no cabe duda que lo que va a comenzar a ocurrir ahora es que se van a generar conflictos con la expectativa de llegar a la sala laboral y buscar por todos los medios revertir. Y termino con lo siguiente. Yo creo que tenemos entonces nosotros una responsabilidad, ¿cierto?, los académicos, quienes ejercen la profesión como operadores, ¿cierto?, de entender lo que está verdaderamente en juego. Aquí no son meras normas legales, no es meramente un procedimiento. Tiene que ver con el ejercicio de la libertad sindical. Y esa es la pieza clave de un Estado verdaderamente democrático de derecho. Y eso es lo que la reforma nunca estuvo dispuesta a garantizar. Y eso es un problema. Por lo tanto, sigamos cruzando los dedos, ¿cierto?, de que resista. Y nuestro deber, creo yo nuevamente, es por todos los medios posibles contribuir a una interpretación restrictiva de la negociación colectiva. Y termino con una galletita, una esperanza, cuando todo es tan triste. Hay una esperanza para poder destruir el plan laboral, creo yo. 314 del Código del Trabajo reformado. Negociación no reglada. ¿Por qué razón? Porque se eliminó la prohibición de huelga. Por tanto, en la negociación no reglada sí hay huelga, sin regulación. 100% de derecho fundamental. Eso también va a ir a pelear a los tribunales y esperemos que la sala laboral, si resiste, lo pueda consagrar. Bien, perdón por la extensión. Muchas gracias. Le agradecemos al profesor Camaño y le voy a ofrecer la palabra entonces a la profesora Rojas. El título de su ponencia es La cobertura de las normas de derecho del trabajo y de la contratación laboral en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Muchas gracias.
Bueno, en primer lugar agradezco la invitación que me ha efectuado la Universidad Austral de Chile y particularmente al profesor Fernando Muñoz, quien materializó dicha invitación. Es un gusto estar aquí hoy en día. Bueno, debo efectuar 3 observaciones antes de referirme al contenido principal de esta presentación. En primer lugar, podría parecer que el título es reiterativo en cuanto todos sabemos que el criterio que define la aplicación del derecho del trabajo es precisamente la contratación laboral. En efecto, el contrato de trabajo constituye el presupuesto de aplicación de la normativa laboral y, por consiguiente, de la tutela definida por el ordenamiento jurídico. Incorporo tanto el derecho al trabajo como la seguridad social aplicable a los trabajadores dependientes. Sin embargo, si bien la contratación laboral constituye dicho presupuesto, algunos ordenamientos jurídicos, incluido el nuestro, plantean otros casos de aplicación de la normativa laboral, como es a trabajadores de la administración pública o trabajadores independientes en determinados casos. Es por ello que la reiteración del título, quería aclararlo. En segundo término, como segunda observación previa, el tema de la contratación laboral es una de las instituciones que mayor debate plantean en la actualidad al derecho del trabajo, particularmente por las zonas grises que se plantean y fronteras difusas con otras relaciones jurídicas. Hoy día se multiplican por el uso de plataformas tecnológicas que definen nuevas formas de relación laboral. De otra parte, dentro de la contratación laboral se plantean diversas modalidades que a su vez presentan diversos efectos en las condiciones laborales y por consiguiente una mayor o menor formalidad o precariedad según el caso. Basta pensar al efecto en la especialidad de los contratos de trabajo en algunas manifestaciones de descentralización productiva, como es el contrato de suministro. Muchos de estos contratos presentan diversos conflictos. Sin embargo, y aquí es lo relevante, muchos de estos conflictos no llegan a la Corte Suprema e inclusive no llegan a los tribunales de justicia. Ejemplo, en el caso de descentralización productiva, todo el tema de falsa externalización laboral, es decir, externalización laboral ilícita, no están llegando a los tribunales de justicia. Y los porcentajes de trabajadores afectados por estas modalidades de contratación son altísimas de acuerdo a los datos que se plantean. Otros llegan a la Corte, a los tribunales de justicia, pero no a la Corte Suprema. Precisamente uno de los supuestos que, habiendo llegado a la Corte Suprema en el periodo que se refería el profesor Caamaño como el periodo oscuro de la cuarta sala, fue el de la negación de la presunción de laboralidad respecto de algunos casos de trabajadores a honorarios en el sector privado, por aplicación de la teoría de los actos propios. Esta doctrina jurisprudencial se aplicó dentro de un periodo por la Corte Suprema. Fue rechazada, hay que destacar, por algunas cortes de apelaciones y por tribunales del trabajo. En la actualidad, la Corte Suprema no ha rechazado tal doctrina, pero es que no han llegado casos a la cuarta sala. Los casos que han llegado sobre la materia han sido planteados como recurso inadmisible por faltar alguna de las exigencias que se plantean al respecto. En todo caso, el grueso de la doctrina planteada por cortes de apelaciones y tribunales del trabajo rechazan la aplicación de esta teoría de los actos propios para rechazar la presunción de laboralidad. O sea, no nos llama tanto la atención, pero no hay nueva doctrina por la Suprema en estos momentos. Entonces, ¿a qué me voy a referir? Las doctrinas pronunciadas sobre temas de contratación laboral que sí han llegado a la cuarta sala en el último periodo. Y me refiero al último periodo al
nuevo periodo, como ha señalado el profesor Caamaño, los 3 últimos años, a partir del año 2014, aunque pongo el límite un poco antes de la fecha señalada de diciembre del 2014, porque si bien el fallo sobre el derecho de huelga es de diciembre del 2014, los primeros fallos a los cuales me voy a referir son de abril del 2014. Precisamente, en temas de contratación laboral, se ha planteado doctrinas distintas en 2 materias: contratación a honorarios en la administración pública y municipal y procedencia de la acción de tutela de derechos fundamentales de los funcionarios públicos y municipales. No digo que no hayan otras materias, pero las otras materias no han llegado en este último periodo. ¿Cuál era la tendencia anterior? Rechazar la aplicación de las normas del derecho del trabajo, ya sea considerando la no aplicación de la presunción de laboralidad cuando era reclamada y se planteaban los supuestos de dicha aplicación, o rechazar la procedencia de la acción de tutela de derechos fundamentales establecidos por la ley laboral. Respecto de la primera materia, contratación a honorarios en la administración pública y municipal. Bueno, es sabido que en el ámbito de las relaciones de trabajo en la administración pública y municipal, el régimen general es el funcionarial, ya sea a planta, ya sea a contrata. Y esto tanto en el estatuto administrativo como en el estatuto municipal. Sin embargo, recordemos que específicas leyes permiten la contratación laboral, es decir, de acuerdo con las normas del Código del Trabajo, en algunas entidades públicas, constituyendo por consiguiente el régimen jurídico laboral el aplicable en estos casos. Pero además, y ya como cuarto régimen jurídico, el estatuto administrativo y el estatuto municipal facultan que se contrate a personal sobre la base de honorarios. Pero atención, bajo determinados supuestos, que son bastante similares en el estatuto administrativo y en el estatuto municipal. Salvo modificaciones casi de redacción solamente, son supuestos similares. Y se señala que el régimen jurídico aplicable a estos contratos de honorarios serán las reglas que establezca el respectivo contrato. Y agregan que no serán aplicables las disposiciones de los estatutos generales. ¿Cuál es el problema jurídico que aquí se plantea? ¿Qué régimen se aplica a las relaciones laborales que suponen un contrato de honorarios celebrado fuera de los supuestos que ha definido la ley administrativa? ¿Y cuáles son los supuestos que plantea la ley administrativa? Los que ya he señalado y que son bastante exigentes. Ahora, la controversia en tribunales se ha planteado respecto del supuesto de prestación de servicios habituales y generales realizados bajo dependencia y subordinación. Servicios habituales y generales realizados bajo dependencia y subordinación. Es decir, vamos a dejar fuera por ahora, ya tendríamos que meternos en supuestos específicos y respecto a los cuales no hay mucha jurisprudencia, son supuestos extraordinarios. Me refiero, por ejemplo, un servicio que no es habitual y sin embargo sí plantea subordinación. Bueno, no es el caso. El supuesto general lo conocemos, está en la realidad social. Trabajadores en la administración pública que trabajan habitualmente en una relación de subordinación o dependencia y están contratados por honorario. En el pasado, las posiciones han sido contradictorias. En el pasado, y me refiero antes de la nueva doctrina del año 2014. La doctrina laboralista, por su parte, ha sido uniforme en que esta es una relación laboral que constituye un contrato de trabajo, y eso por 30, 40 años atrás. La doctrina jurisprudencial que
se planteó hasta la década de los 90, hasta mitad de la década de los 90, planteaba también la laboralidad de este contrato. Por consiguiente, cuando se alegaba la laboralidad, y así se probaba, debía aplicarse las normas del Código del Trabajo. Pero esta doctrina no cambia cuando llega la particular cuarta sala del periodo que señalaba el profesor Caamaño. Esta doctrina cambió antes. Cambió a fines de la década del 90, en un famoso fallo dictado en el año, si no me equivoco, 1999. Se rechaza la aplicación de la presunción de laboralidad en base a 3 argumentos. La contratación vía contrato de trabajo por parte de la administración pública debe estar admitido por leyes específicas. En segundo término, sería la respectiva ley administrativa la que otorga tal facultad a la administración. Y en tercer lugar, no es aplicable el Código del Trabajo en cuanto el estatuto jurídico es el mismo contrato de honorario. Y en base a tal argumentación, la jurisprudencia concluyó en la improcedencia de la aplicación de la presunción de laboralidad. Esta tesis fue la que permaneció por bastante tiempo, que va más allá del periodo de existencia de la particular cuarta sala en el tiempo inmediato. Sin embargo, esta doctrina fue resistida nuevamente por algunas salas de cortes de apelaciones y por tribunales del trabajo. Por tribunales del trabajo del último periodo. Recuerden ustedes que los tribunales, que la judicatura laboral especializada se restablece solamente a partir del año 2008-2009. Solamente hay tribunales del trabajo en el periodo anterior en algunas comunas del país. Me parece que no era el caso de Valdivia, tampoco era el caso de Talca. La judicatura laboral especializada desapareció, recordemos todo, el año 1981. Como la cuarta medida del plan laboral. Todo lo que hizo. La cuarta medida fue desaparición de la judicatura laboral especializada. Pues bien, ¿cuándo cambia esta tesis? Esta doctrina cambia a partir del mes de abril del 2015, rol 11.584 del 2014, en cuanto respecto de un contrato de trabajo en el ámbito municipal, verificándose los supuestos de laboralidad. Recuerdo entre paréntesis, los supuestos de laboralidad son los elementos de la esencia que del contrato de trabajo a los cuales se refiere el artículo 7. En este caso sí se aplica. ¿Y cuál es el fundamento de esto? El artículo 1 del Código del Trabajo, en cuanto señala que, si bien el régimen jurídico del Código del Trabajo se aplica a los trabajadores del sector privado y empresas del Estado, también a los otros sectores de trabajadores siempre cuando no estén sometidos a un estatuto especial, tal cual es el caso de los trabajadores a honorario. Además se agrega un argumento que han seguido citando todas las sentencias sobre la materia. Lo cito. Además, no es dable admitir la informalidad laboral y suponer que por tratarse de un órgano del Estado que debe someterse al principio de la juricidad recogidos en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, puede invocar esa legalidad para propiciar dicha precariedad e informalidad laboral, la que por lo demás se encuentra proscrita en un Estado de Derecho. O sea, no puede ser que el mismo Estado sea un ente que precarice la relación laboral. Esta doctrina se mantiene hasta hoy en día y se ha ido complementando con algunas declaraciones. Por ejemplo, ya en el año 2016 señala que esta decisión no impide desconocer la facultad de la administración pública para contratar bajo el régimen de honorario, siempre y cuando se cumplen los supuestos que señala la misma ley administrativa. Pues bien, esto es en esta primera materia. Respecto de la segunda materia, procedencia de la acción de tutela de derechos fundamentales de los funcionarios públicos y municipales. A propósito, ustedes saben que la reforma procesal laboral estableció una acción de tutela de derechos fundamentales en las normas del Código del Trabajo. Gran discusión. Esta acción de tutela de derechos fundamentales
también es aplicable para los funcionarios de la administración pública y municipal. Materia controvertida en los inicios hasta que la cuarta sala, la citada especial cuarta sala, rechaza la aplicación de esta acción de tutela. Los argumentos son bastante difusos. Cambia esta tesis en el año 2014. Por eso digo que el periodo que cubre esta nueva doctrina de la cuarta sala es a partir de los inicios del 2014. Fundamento de esta aplicación, el mismo artículo primero señalado, pero ya no en atención de que habría un estatuto especial. De verdad que sí hay un estatuto especial, por la contraexcepción planteada en el inciso penúltimo del artículo primero, en cuanto declara que se aplicarán las normas del Código del Trabajo cuando no sean contradictorias con los respectivos estatutos del sector que sea excepcional. Pues bien, esta es la doctrina que se mantuvo este fue el fundamento que se mantuvo por bastante tiempo. La doctrina en general de acoger la aplicación de la acción de tutela a los trabajadores de la administración pública y municipal se ha mantenido. Sin embargo, lo relevante es que el fundamento ha cambiado en los últimos meses. ¿Y qué es lo que se señala al respecto? Que no es solamente en base a la aplicación de las normas laborales a los trabajadores de la administración pública cuando éstas no sean contradictorias con el respectivo estatuto administrativo, sino que porque esta es una relación laboral. La relación en la administración pública se trata de relaciones laborales. Y deben aplicarse las normas de derecho, las normas que tutelan a los trabajadores de la administración pública, porque esta tutela tiene un fundamento constitucional. Con este fundamento constitucional, la aplicación de la tutela de derechos fundamentales es para todos los trabajadores. Se me perdió la cita, por eso me he enredado ahora con los papeles. Nada más señalo que aquí se ha modificado el fundamento de esta tesis, no la tesis en sí misma. Pues bien, estos son los dos casos o las dos materias que han llegado a la Corte Suprema en materia de contratación laboral en el último periodo. Llama la atención que se trate de cuestiones que afectan a los trabajadores de la administración pública. Pero sería una coincidencia. Es una coincidencia porque cuando han llegado cuestiones de contratación laboral relativa a trabajadores del sector privado, no se ha admitido el recurso por falta de cumplimiento de exigencia. De todas maneras, al revés de lo que sostiene el profesor Caamaño, yo creo que hay muchos temas laborales que no son resueltos en base jurisprudencial, porque no llegan a los tribunales. Los trabajadores que no están organizados o de escasa calificación, los trabajadores de escasa calificación, no llegan a los tribunales. El caso de los trabajadores de empresas suministradoras de trabajo. ¿Qué causa ha llegado a los tribunales? Y estamos hablando de una población de alrededor de 400.000 trabajadores. No llegan a los tribunales. Las causas que están llegando a los tribunales son causas de trabajadores organizados o de alta calificación, como es los trabajadores de la administración pública. Me dirán que hay una materia que sí favorece a los trabajadores del sector privado en materia de contratación. Es por añadidura y siempre tiene que ver con la administración pública. Me refiero a la subcontratación laboral, en el sentido de que
la última doctrina de la Cuarta Sala de la Corte Suprema, y al revés de lo que se planteó con anterioridad, plantea la responsabilidad solidaria o subsidiaria, según sea en el caso, de las entidades del Estado. Cuestión que había sido rechazada con el fundamento de que estas entidades no son empresas y para ser responsables solidaria o subsidiariamente en el supuesto de subcontratación se requería que fuesen empresas. Bien esta nueva doctrina que aplica las normas del Código del Trabajo. Sin embargo, en mi opinión, la solución que dan los tribunales de justicia no son suficientes frente a todas las cuestiones que se plantean en el ámbito de las relaciones de trabajo, particularmente en el tema de contratación. Eso, muchas gracias. Bien, muchas gracias a la profesora Rojas. Le voy a ofrecer finalmente entonces la palabra al profesor Fernando Muñoz, y el título de su intervención es a propósito de los cambios en la jurisprudencia de la Corte Suprema, ideologías jurídicas y derecho laboral. Muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos por la presencia de todos ustedes. Le agradezco su presencia a los expositores invitados y también le agradezco a nuestra oficina de extensión que hizo posible este evento. Gracias por el trabajo a nuestros trabajadores. Quisiera comenzar haciendo alusión a un filósofo e historiador del derecho italiano, Giovanni Tarello. Escribiendo en 1967, Giovanni Tarello publicó un trabajo titulado Teorías e ideologías en el derecho sindical, en el cual exploraba cómo en el arco de un particular periodo histórico las líneas evolutivas de la doctrina laboral italiana se habían visto condicionadas por una determinada política del derecho. El propósito de Tarello era, a través de una cuidadosa revisión de los contenidos de la doctrina elaborada en las 2 décadas posteriores a la entrada en vigencia de la Constitución italiana, el propósito suyo era evidenciar que la coherencia de la doctrina laboral estaba articulada no por su común recurrencia a unos mismos textos legales positivos, sino por su adhesión a determinados modelos normativos, entendiendo por tales esquemas simplificados de un fenómeno particular, correspondiente en este caso a las relaciones sindicales, el cual viene asumido como guía en el curso de alguna operación intelectual y o práctica para estimular un acercamiento del fenómeno en cuestión hacia una particular meta. El punto de Tarello entonces es que la interpretación de los textos jurídicos está acompañada de modelos de sociedad hacia los cuales nos queremos aproximar, y que son esos modelos de sociedad los que actuando como en cuanto a ideologías propiamente jurídicas, guían la interpretación de los textos jurídicos y conducen hacia ciertos resultados relativamente coherentes en la medida en que los intérpretes suscriban un modelo normativo común. Tarello entonces nos invita a adentrarnos al ámbito de la interpretación jurídica que, a juicio del propio Hans Kelsen, quedaba fuera de los contornos de toda teoría pura del derecho, el ámbito de lo que en el lenguaje de ambos podemos denominar como la política del derecho, el insustituible rol que en la interpretación jurídica juegan elementos normativos que no son de carácter jurídico, sino que son político-morales. El presente trabajo no tiene más aspiraciones, esta presentación no tiene más aspiraciones que las que tenía Tarello, pero tampoco menos. En este caso, me interesa evidenciar cómo la interpretación que de nuestras normas laborales ha realizado la Corte Suprema y cómo dentro de esa interpretación también existen distintas ideologías en acción. Particularmente, y como ya quedará claro de la exposición de quienes me han antecedido, existe un cierto consenso entre los actores sociales y los académicos que han observado el comportamiento de la Cuarta Sala de la Corte Suprema, también conocida como la Sala Laboral, en cuanto a que su orientación jurisprudencial durante los últimos años ha estado fuertemente correlacionada con su integración y particularmente con los cambios en su presidencia. Durante la presidencia de la Sala Laboral por parte del ministro Patricio Valdés, ella, la Sala, mantuvo una orientación favorable a los intereses empresariales, mientras que la salida de dicho ministro de la Sala en enero del 2014, y momento en el cual asume la presidencia el ministro Ricardo Blanco, permitió que la Sala revirtiera su orientación y restableciera una interpretación de las normas laborales más fiel al propósito de protección social que inspira a dichas normas. En lo que sigue me referiré a algunas temáticas en las que se evidencian dichos cambios jurisprudenciales. Específicamente me referiré a
dado además de que ya han sido abordados algunos temas, me referiré específicamente a la posibilidad de caracterizar como relación laboral la prestación de servicios en el sector público mediante contratos honorarios, los costos económicos de la terminación de la relación laboral, el estatuto jurídico laboral de los contratos por obra o faena y la extensión o cobertura de la acción de tutela laboral. Mencionaré finalmente algunos aspectos sobre mecanismos jurídicos de protección a la libertad, a la libre acción sindical. Frente a cada una de estas temáticas, sostendré que la jurisprudencia de unificación laboral de la Cuarta Sala durante la presidencia del ministro Valdés, en adelante la Sala Valdés, se caracterizó por inclinarse por teorías que tienden a deslaboralizar las relaciones de prestación de servicios personales, entendiendo esta idea, la idea de la deslaboralización, como la reducción del ámbito de cobertura de las instituciones protectoras del derecho del trabajo. Asimismo, sostendré que frente a estas mismas temáticas, la misma cuarta Sala, durante la presidencia del ministro Blanco, en adelante la Sala Blanco, se ha caracterizado por tender a la relaboralización de las relaciones de prestación de servicios personales, entendiendo esta idea como la tendencia a restituir la cobertura de las categorías y procedimientos ius laborales a niveles considerados como adecuados por la doctrina y los actores sociales vinculados al trabajo. Comencemos entonces por la laboralidad del contrato a honorarios en el sector público. El primer asunto controvertido entonces que identificaré aquí corresponde a la posibilidad de que la judicatura califique jurídicamente como una relación laboral la prestación de servicios personales a la administración pública mediante un contrato de honorarios. La Sala Valdés al respecto sostuvo en su sentencia Salazar con Universidad de Chile, de abril de 2013, cito, que no es dable admitir que las personas que ejecutan sus labores en los servicios públicos descentralizados, en este caso la Universidad de Chile, puedan regirse por el Código del Trabajo, puesto que el artículo 11 del Estatuto Administrativo autoriza a los órganos públicos descentralizados a contratar personal mediante contrato honorarios, ya que el artículo 1 del Código del Trabajo señala que a los funcionarios del sector público solo se les aplican supletoriamente sus normas, aun cuando, y esta es una consideración de la Sala Valdés, aun cuando los servicios prestados por el actor se hayan desarrollado con las obligaciones de cumplir turnos en días domingos, sometido al cumplimiento de instrucciones y se hayan retribuido con un honorario mensual, ya que esas condiciones, que para cualquier observador serían evidentes indicios de laboralidad, ya que esas condiciones pueden pactarse en un contrato remunerado con honorarios. Entonces la Sala Valdés está, con esta doctrina, lo que hace efectivamente es neutralizar la idea de que existen indicios en las relaciones laborales, en las relaciones de prestación de servicios que pueden ser caracterizables como indicios de laboralidad. La Sala Blanco, en su sentencia regada con Servicio Agrícola Ganadero de noviembre de 2014, abrió las puertas al cambio jurisprudencial aseverando, cito, que la calificación jurídica realizada por el juez Acuo, el juez de primera instancia, acerca de la naturaleza de la vinculación habida entre las partes, se aviene con la legalidad vigente sin que se haya desconocido facultad alguna de las conferidas al servicio demandado. La clave para la Sala Blanco está en la afirmación de que la ley que autoriza las actuaciones del demandado y que le autoriza a los órganos públicos a contratar transitoriamente y a honorarios la prestación de servicios profesionales puede ser realizado siempre y cuando se trate de funciones o trabajos que no sea posible realizar con el personal de planta. Voy a dejar hasta aquí esta parte porque la profesora Rojas ya se refirió a ella. Voy a pasar entonces a referirme a los costos económicos de la terminación de la relación laboral. En esta materia ha habido una discusión por la parte de la Sala Blanco y la Sala Valdés en torno a la determinación de la última remuneración para efectos del cálculo de la indemnización sustitutiva del mes de aviso previo contemplada por el Código del Trabajo. Y aquí hay una pregunta bien específica y bien concreta que se ha formulado, se ha discutido en tribunales. La pregunta es, ¿deben incluirse como parte de la última remuneración las asignaciones de colación y de movilización? La Sala Valdés respondió a esta interrogante en Bustamante con Soluciones de Negocios en diciembre de 2013, afirmando que las asignaciones de colación y movilización no deben incluirse en la base de cálculo de la indemnización sustitutiva. En beneficio de esta tesis, adujo que el artículo 172, al referirse al pago de las indemnizaciones en discusión, emplea el vocablo última remuneración mensual en el sentido que le da a dicha expresión el artículo 41 del Código, el cual establece que no constituyen remuneración las asignaciones de movilización y de colación. En consecuencia, afirma la Sala Valdés, cito, habiéndose determinado por el legislador cuáles son los pagos considerados remuneraciones, a saber, las prestaciones
en dinero o las especies avaluables en dinero que tengan como antecedente el contrato de trabajo, ello no puede ser alterado por los jueces. Entonces aquí hay una definición que a juicio de la Sala Valdés está determinada por el legislador. Resulta de interés señalar que en esa misma sentencia, la sentencia de la Sala Valdés, el ministro Blanco, que en aquel momento integraba la sala como ministro, junto con la ministra Rosa Egnem, presentaron un voto disidente en el que caracterizaban la inclusión de la asignación de colación y movilización como la línea jurisprudencial correcta. En dicho voto disidente afirman los ministros que la determinación del significado de la expresión última remuneración mensual debe ser hecha en virtud de la regla hermenéutica que indica que el significado especial de un término debe primar por sobre su significado general. De modo, argumentaban los ministros, de modo que la interpretación del artículo 172 debe armonizarse con las restantes disposiciones contenidas en el título quinto relativo a la terminación de la convención laboral, a la terminación de la relación laboral, y no armonizarse con las disposiciones generales del título primero. Por lo cual debe entenderse, a juicio de estos ministros, que se excluyen del concepto de última remuneración, para los efectos de que se trata, aquellos beneficios o asignaciones que tengan el carácter de esporádicos, esto es, ocasionales o que se pagan por una sola vez en el año. Por lo tanto, la asignación de movilización y de colación estaría para estos ministros incluida, ya que no es una asignación esporádica que se pague una sola vez al año. La argumentación contenida en aquel voto de minoría pasó a ser mayoritaria en la Sala Blanco, es decir, una vez que el ministro Valdés sale de la sala, siendo reproducida textualmente por la Sala Blanco en su sentencia Pizarro con Colegio San Bartolomé de enero de 2014. Pasaré a continuación a hablar de la situación jurídica del contrato por obra o faena. La Sala Valdés, en Acuña y otros con Morales, la discusión en esta materia es la posibilidad de convertir un contrato por obra o faena, que son contratos que terminan, contratos cuya terminación se produce con el cumplimiento de la obra o faena encomendada. La discusión jurídica abordada por la sala versa sobre la posibilidad de que estos contratos se transformen en contratos indefinidos, cuya terminación es muy diferente y da, en algunos casos, pie a ciertas indemnizaciones. Por tanto, es un asunto que tiene una relación con también los costos de la contratación laboral. La Sala Valdés, en Acuña y otros con Morales, en enero de 2013, revisó la situación de un conjunto de trabajadores que se habían desempeñado como jardineros para una empresa de servicios transitorios que realizaba labores de jardinería para la Universidad de Santiago de Chile. Los contratos que vinculaban a dichos trabajadores con la empresa prestadora de servicios habían sido en un comienzo contratos a plazo fijo y fueron posteriormente transformados en contratos por obra faena. Recordemos que se trata de personas que realizan labores de jardinería. A su vez, la relación entre la empresa prestadora de servicios y la empresa usuaria, es decir, la Universidad de Santiago, había sido fijada mediante un contrato que había sido renovado anualmente durante varios años. Una vez que la universidad puso fin a la relación con la empresa transitoria, esta puso fin a su vez a los contratos por obra faena que la vinculaban a la empresa prestadora de servicios, puso fin a los contratos por obra faena que le vinculaban con los trabajadores en cuestión, empleando la causal del artículo 159, número 5 del Código del Trabajo. Esto es, conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato, causal que, como se sabe, no da derecho a indemnizaciones para los trabajadores. Los trabajadores demandaron la recalificación de sus contratos como contratos a plazo indefinido, pretensión que fue acogida favorablemente por el Tribunal de Instancia y el Tribunal de Alzada. Por el contrario, la Sala Valdés resolvió que el juez de instancia había errado al realizar tal calificación jurídica de estos contratos, pues los trabajadores, y esto va en línea con el concepto o con la jurisprudencia sobre los actos propios, los trabajadores han conocido desde el inicio de la convención que las partes permanecerán ligadas y por ende tendrán los derechos y obligaciones inherentes a dicho vínculo solo por el tiempo necesario para el desarrollo de la obra o faena que constituye el origen de tales derechos y obligaciones recíprocas, por cuanto la duración de la faena depende de una condición ajena a la voluntad del empleador, de modo que los servicios de los trabajadores han estado supeditados a la ejecución del contrato correspondiente a la mantención de jardines y áreas verdes y sobre todo al conocimiento que estos tuvieron acerca de la condición que debía cumplirse para la prolongación de sus servicios en el tiempo, es decir, que se mantuviese el contrato con la institución. La Sala Blanco, en su sentencia Flores con Servicios Socoín de noviembre de 2014, revirtió esta orientación jurisprudencial en dos sentidos. En primer lugar, cuestionó la procedencia de la contratación por obra o faena cuando la empresa prestadora de servicios realiza de manera habitual para la empresa usuaria servicios que pueden ser caracterizados como permanentes o estables en el tiempo.
caracterizando este problema como una, comillas, cuestión quizás más de fondo, cierro comillas, que la convertibilidad de dichos contratos en contratos de plazo indefinido, y un problema que dice relación con la verdadera naturaleza de los contratos por obra faena y la forma en que aquellos parecen estar siendo utilizados, palabras de la Sala Blanco. La Sala Blanco señaló que en este caso, y vuelvo a citar, la faena para lo cual los trabajadores fueron contratados está inserta en una concesión para realizar trabajos que prima facie nada tienen de temporales, como es el mantener el aseo municipal o la mantención de áreas verdes y jardines en un campo universitario, como ocurre en la sentencia de contraste, que era justamente la sentencia anterior. A juicio de la Sala Blanco, el contrato por obra faena debe tener por objeto la ejecución de una obra material o un servicio temporal determinado que por su naturaleza propia o intrínseca tiene el carácter de transitorio o temporal, esto es, obras o servicios en que es posible reconocer un principio y un fin, el que viene dado por la conclusión debidamente explicitada en el contrato de la obra que se ejecuta o del servicio que se presta. Es decir, esta es una hipótesis fáctica que no se cumple en el caso de servicios permanentemente necesitados por las empresas usuarias, como ocurre con las labores de jardinería. Por lo tanto, la recurrente cometía un error al pretender que esta modalidad de contratación laboral pueda ser utilizada, aduciendo que entre la empresa usuaria y la empresa prestadora de servicios media un contrato que pueda ser revocado por una de las partes. Si siguiéramos esa interpretación, adujo la Sala Blanco, estaríamos transformando el contrato de trabajo de los trabajadores involucrados en, cito, un contrato dependiente o sujeto a la existencia de un contrato principal, categoría que no tiene cabida dentro de nuestro ordenamiento jurídico laboral y pugna con el principio de estabilidad en el empleo consagrado en nuestro ordenamiento. A partir de este análisis y en segundo lugar, la Sala Blanco concluyó que, dado que los servicios que pueden dar lugar a que opere la causal determinación de la relación laboral deben necesariamente ser transitorios o de duración limitada, en el caso de extenderse dichos servicios en el tiempo, es posible presumir la existencia de o conversión en un contrato de trabajo de duración indefinida, cuya terminación está sujeta al sistema de justificación contemplado en la ley. Única conclusión que permite ajustar el uso de los contratos por obra faena al espíritu del legislador laboral que los previó en forma excepcional. Finalmente, y atendido el rápido paso del tiempo, quisiera referirme a un único, dado que la profesora Rojas también abordó la procedencia de la acción de tutela laboral en el sector público y que el profesor Camaño habló de los cambios sobre sustitución, o sea, sobre reemplazo interno, me gustaría referirme a un último aspecto referido a la protección de la libre acción sindical. Esto porque, junto a la discusión sobre la posibilidad del reemplazo interno, otra temática que ha abordado, otra temática en la que se diferencian las distintas interpretaciones entre la Sala Valdés y la Sala Blanco, es en relación con la exigencia de intencionalidad o dolo de parte del empleador para que proceda la sanción legal por prácticas antisindicales. Respecto a esta materia, en la Sala Valdés, en Sindicato Nacional de Trabajadores Scotiabank con Scotiabank Chile, la Sala Valdés sostuvo que los hechos denunciados en ese caso concreto por el sindicato demandante como constitutivos de práctica antisindical y calificados como tales tanto por el Tribunal de Instancia como por el Tribunal de Alzada, no eran constitutivos de tal ilícito laboral, pues, cito, no basta la simple verificación de un hecho aparentemente lesivo a ese derecho fundamental a la huelga, sino que es necesario asentar, además, que tal acto está determinado por el propósito de afectación de la libertad sindical, elemento que, cuando menos, debe ser susceptible de ser inferido a partir de otros antecedentes del proceso. En palabras de la Sala Valdés, la conducta antisindical se configura única y específicamente cuando el empleador, cito, se inmiscuye activamente en la organización de un sindicato, ejerce presiones conducentes a que los trabajadores ingresen a una entidad gremial determinada, discrimina entre las diversas agrupaciones injusta y arbitrariamente o condiciona la contratación o desafiliación, entre otras posibilidades, pero siempre movido con el ánimo o intención de afectar la libertad sindical en alguna de sus concreciones. La Sala Blanco, en cambio, en Sindicato de Trabajadores de Empresa Promolinks con Comercial Promolinks, desestimó esta tesis, puesto que sostuvo que es una máxima del derecho patrio, una máxima del derecho de nuestro derecho, que la existencia de exigencias de dolo es de excepción y como tal han de ser expresadas explícitamente por el legislador. Para terminar con mi presentación quisiera señalar que un examen de las sentencias de la sala, de lo que he llamado la sala
Valdés y la Sala Blanco revelan en general distintas formas o distintas estrategias de interpretación jurídica, las cuales se van aviniendo, se van enderezando hacia converger hacia dos modelos muy distintos de relaciones laborales. Uno, el modelo de la Sala Valdés, un modelo en el cual el derecho del trabajo se reduce a su mínima expresión para ser reemplazado por el derecho civil o el derecho administrativo, y una visión, la visión de la Sala Blanco, que intenta restituirle el espacio desaparecido al derecho laboral a través de su jurisprudencia, interpretando de una forma consonante con los principios del derecho del trabajo, particularmente con el principio protrabajador y con el principio de primacía de la realidad, de una manera que es satisfactoria con los mínimos estándares que ofrece el derecho del trabajo para contener el poder de mando del empleador. Muchas gracias por su atención. Bien, le agradecemos al profesor Muñoz y también reiteramos los agradecimientos a los otros dos expositores, y estamos en condiciones de abrir una ronda de preguntas o intervenciones que, dada la hora y que hay previsto también un servicio de cafetería posteriormente, yo les rogaría que dirigieran o privilegiaran las preguntas y que los comentarios fueran, si es del caso, muy breves y sintéticos para favorecer también la mayor participación. Bien, voy a recoger algunas preguntas, voy a permitir que los expositores, después vemos si hay lugar a... Hay una pregunta aquí, por acá una segunda pregunta, 3 y una cuarta. Yo creo que con eso estamos, una quinta ya. Por ahí, luego aquí, luego atrás, creo, y luego ahí. Ya, hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta, quizás para todos los panelistas, pero específicamente para la profesora Rojas. Mi pregunta dice en relación a los funcionarios a contrata, ¿ya? Si es posible utilizar los mismos criterios que están utilizando actualmente para establecer una relación laboral en el caso de los funcionarios contratados del Estatuto Administrativo contratados a honorario, pero para el caso de los funcionarios a contrata, entendiendo que este criterio, en el caso de los funcionarios honorarios, primero parte por derribar que existe este falso contrato honorario porque no se cumplen los criterios establecidos por el propio Estatuto Administrativo para que sea un contrato honorario, y luego pasamos a establecer si existe relación laboral en virtud de la subordinación y dependencia. Ahora, entendiendo que el contrato, la contratación a contrata está establecida igual, tiene un requisito en el propio Estatuto Administrativo, que no lo conozco al pie del derecho, pero sí es posible, aplicando el mismo principio, los mismos criterios, derribar ese contrato a contrata y establecer una relación laboral. ¿Cuál es su opinión respecto a eso? Si se puede, eso. Bien, el profesor Durán había solicitado la palabra. Buenas tardes. Mi pregunta es al profesor Camaño, y tratando de buscar ese halo de esperanza al final del túnel, usted formuló una pregunta sobre, en algún momento dijo que una de las formas de resolver esto es aplicando criterios de proporcionalidad. Me refiero a esto, perdón, a que post-reforma, efectivamente, el empleador hoy día tiene unas facultades que antes no tenía para ir destruyendo la efectividad de la huelga. Específicamente, bueno, los servicios mínimos los voy a dejar afuera porque esa es una discusión previa que además se resuelve judicialmente, etcétera. Pero me refiero al reemplazo interno, a la polifuncionalidad de los trabajadores y a las adecuaciones necesarias. Y cuando necesitamos resolver esas controversias en clave de derechos fundamentales, afortunadamente, yo no sé si por omisión intencional o no, se les pasó a reformar o modificar la norma del procedimiento de tutela, que nos permite que ante la existencia de indicios de la práctica antisindical, como todas las prácticas sindicales se ven vía este procedimiento, ¿cierto?, sea el empleador el que deba justificar y probar en el proceso la racionalidad, proporcionalidad y la fundamentación de su medida. Y estamos hablando entonces de que medidas que en principio son legítimas, porque lo que dice la ley son el ejercicio de facultades del empleador, facultades que la ley le reconoce, pero en el ejercicio de esas facultades se vulnera un derecho fundamental, en este caso la libertad sindical, la huelga llevado en esa clave, y por lo tanto los tribunales de justicia
siguen teniendo la facultad de revisar el ejercicio legítimo de esas facultades por vía de un juicio de proporcionalidad. Y ahí nuevamente volvemos al punto que usted había mencionado, y esa clave entiendo yo que no se ha perdido como instrumento de forense, digamos, para resolver esa controversia. No sé si usted está de acuerdo y si eso, cuál sería la eficacia de usar ese instrumento mientras la Corte Suprema se mantenga más o menos integrada como está. Gracias. Había una tercera solicitud de pregunta aquí. Sí. Buenas tardes. Mi pregunta para el profesor Camaño, que en su exposición plantea que gracias, la reforma laboral que se está planteando es una regresión en materia de derechos sociales. Me gustaría, si pudiera ejemplificar, qué elementos usted utiliza para argumentar ese punto. Es decir, qué elementos... ¿Qué le pasa? Se me oye la voz, se escucha, sí. ¿Qué elementos considera usted como ejemplos para sostener que la reforma laboral es una regresión en materia de derechos laborales y sociales? ¿Y qué elementos consideraría necesarios en una buena reforma en nuestro contexto chileno? Bien, gracias. Hay una petición al final y luego al extremo, y con eso finalizamos por ahora. Buenas tardes. Mi pregunta es al profesor Camaño. Profesor Camaño, si pensamos que en este país hay 7 o 8 millones de trabajadores, donde el 14% está sindicalizado y donde el 8% negocia colectivamente, por lo tanto el 92% de los trabajadores de este país está absoluta y completamente solo, y si pensamos también a aferrarnos a la incertidumbre tal vez de una cuarta sala, tal vez eso no soluciona tal vez el problema de fondo. El tema es que la pregunta es la siguiente: si en esta reforma, con esta reforma laboral, donde el trabajador ha perdido poder no solamente en la empresa, sino que también ha perdido poder a nivel de poder participar en el debate político, en la agenda legislativa, y después de todo este show de la reforma laboral, ¿cuál sería o cuál debería ser el camino del mundo sindical frente a este escenario? Gracias. Bueno, es complementaria a la del compañero, del primero. También en relación a la profesora Irene Rojas y el profesor Fernando Muñoz, en relación a personal a contrata. Estoy pensando en un caso en específico personal civil del ejército. Si además de eso también se da la posibilidad de tutela de derechos laborales, a la luz también del fallo de la Corte Suprema de agosto del 2016, contra el Ministerio de Educación, que acogió la tutela, después, bueno, volvió al tribunal, pero se rechazó. ¿Cómo se ve un poco ese panorama también con la integración del nuevo ministro en la Corte? Bien, muchas gracias. Le voy a dar la palabra en el orden en que fueron dirigidas a los profesores, primero a la profesora Rojas, después varias preguntas al profesor Camaño y finalmente al profesor Muñoz. Muchas gracias. Me voy a referir solo a las dos preguntas que se plantearon. La primera pregunta, si es posible aplicar los criterios de la doctrina aplicada a los contratos honorarios, de la doctrina para los contratos, para el nombramiento a contrata. A ver, previo de ello, entiendo perfectamente su pregunta. O sea, en la relación laboral de los trabajadores a contrata también plantea un cierto nivel de precariedad, toda vez que son contratos a plazo fijo, cuestión que en el sector privado está totalmente limitado. Los contratos a plazo fijo solamente pueden renovarse en una sola oportunidad, cuestión que en la administración pública y municipal no tiene límite. Y obviamente, desde esa perspectiva, son contratos precarios. Yo creo que ahí falta una definición del legislador. Lo que ha hecho sí el intérprete judicial, y no solamente judicial, también el administrativo a través de la Contraloría General de la República, es que ha puesto límites a las contratas. Las contratas necesariamente, para terminar una contrata, dijo el Contralor el año pasado, si no me equivoco, debe estar fundada. El término de la contrata debe estar fundada. Y ojo, en un fallo que no señalé porque era indirecto, pero que es muy reciente, que es de marzo de este año,
fallo 28.427 del 2016, del 7 de marzo, se plantea que los vínculos de trabajo de contrata regulados por el Estatuto Administrativo no pueden terminar solo por la llegada del plazo. La desvinculación debe ser motivada o justificada en forma razonable por el empleador. O sea, le está poniendo límite a los términos de la contrata cuando ésta no esté fundamentada. Si la labor sigue existiendo, debe ser. De esa manera se está planteando una mayor estabilidad. Ahora, que puedan aplicarse los mismos criterios, creo que no, porque aquí hay pronunciamiento legal y bastante claro. En mi opinión. Sin embargo, de estos límites que le está poniendo el intérprete, ya sea administrativo como el intérprete judicial, a través de estos fallos de este fallo de la cuarta sala de la Corte Suprema. Y respecto, no entendí bien la segunda pregunta, disculpe, si me la puede reiterar. Si hay vulneración de un derecho fundamental con ocasión del despido, desde luego, es un supuesto que expresamente plantea el 489 del Código del Trabajo. Entonces, desde luego, además que en este sistema de relaciones laborales, por diversas causas, que no es el momento de referirse, es el momento del despido en que el trabajador puede accionar. Precisamente muchos despidos son con vulneración a derechos fundamentales. Y el momento que el trabajador puede accionar, porque si acciona por lesión a derechos fundamentales con anterioridad, en cualquier momento en el tiempo siguiente puede ser desvinculado de la empresa, desde luego. Bien. Primero, no me resisto a hacer un pequeño complemento a lo que acaba de decir Irene a propósito de la primera pregunta. Es que hay que tener presente lo siguiente: a diferencia de lo que ocurre con el personal honorario, donde muchas veces se ha desnaturalizado la figura, porque claramente hay indicios de subordinación y se va más allá de las limitaciones que establece la norma administrativa. En el caso del personal a contrata, claramente estamos yo frente a funcionarios públicos. Son funcionarios públicos, se rigen derechamente por el Estatuto Administrativo. Por lo tanto, si no hubiera una especie de encubrimiento en relación laboral, creo que la respuesta viene por el ámbito administrativo y no laboral. Siempre justo que comparto lo que dijo Irene, a propósito que si hay vulneración de derechos fundamentales, claramente eso los tribunales lo han establecido. Ahora bien, yo creo que es notable, Irene lo dijo, el pronunciamiento del Contralor. Dijo, en el fondo, lo resuelve el problema en base a criterio administrativo, principio de confianza legítima, ley de procedimiento administrativo, cierto razonamiento y cómo se había generado la expectativa legítima de un funcionario de que se le renovara, porque llevaba como 12, 14 años en el caso de una municipalidad, y por tanto en base a eso la Contraloría cambió un criterio, y es interesante cómo confluye, cierto, este enfoque semiproteccionista, pero no con un cariz laboral, sino que administrativo. Eso solamente, ¿sí? Mi pregunta iba a apuntar en el sentido, si derribamos este falso contrato a contrata, entraríamos en el supuesto de la relación laboral, ¿cómo derribábamos ese falso contrato honorario? Para allá iba. Complicado, sí, porque en el fondo ahí se vincula con el tema del principio de legalidad, con los gastos asignados por presupuesto, entonces es un tema mucho más complejo, no lo puede dirimir necesariamente en clave más laboral. Yo ahí el laboral lo que hace es como colonizar esta tierra de nadie, donde hay situaciones de conflicto, de cuestiones más bien de índole laboral, con la teoría estatutaria no la resuelve correctamente. Bueno, pero me voy a las preguntas que me habían planteado. Primero, en relación con la proporcionalidad, sí, yo creo que de todas maneras es un tema que va a estar vigente y que va a generar un debate interesante frente a los problemas que puede traer aparejada la reforma. Estamos en el ámbito del ejercicio de la huelga siempre a un potencial conflicto entre dos derechos fundamentales, ¿cierto? La huelga como derecho fundamental y los derechos del empleado, libertad de empresa, derecho de propiedad. Ahora bien, en abstracto, siempre se ha entendido ya desde el plano internacional de la OIT que el único límite razonable al ejercicio del derecho a huelga son los servicios mínimos.
Perdón, claro, servicios esenciales, perdón. Es decir, cuando una huelga pudiera afectar gravemente vida, salud o seguridad de la población. Ahí son los derechos de terceros los que podrían justificar no una prohibición de la huelga, una limitación razonada de la huelga o una promoción por mecanismos alternativos. 2, es cuando una huelga ya iniciada, por su duración y extensión, pudiera nuevamente afectar gravemente vida, salud o seguridad de la población, donde aparece correctamente la noción de servicio mínimo, o bien los llamados servicios mínimos de seguridad, cuando una huelga iniciada pudiera poner en riesgo ciertos bienes de la empresa que, si no tienen cuidado, podrían, por ejemplo, entorpecer el funcionamiento futuro. Imagino una caldera, una maquinaria compleja que no se puede dejar descuidada. Pero no como la reforma en cierta medida lo piensa. ¿Quién le va a regar el pasto al empleador? ¿Quién va a cuidar el gomero de la oficina del gerente? Eso es lo que están pensando, digamos. Yo estoy asesorando un colegio y resulta que estaban preocupados los servicios mínimos. ¿Quién va a regar el pasto en la cancha? Si hubiera huelga en el colegio, pero resulta que el sindicato que está negociando o que va a negociar son puros profesores y ahí no les corresponde regar el pasto ni cuidar la entrada del colegio. Entonces, creen que es para todo. Entonces, ahí hay una distorsión. Ahora, ahí va a haber un tema que va a ser interesante analizar, los conflictos de servicios mínimos, que debe ser también en clave de respeto al derecho a huelga y los límites razonables que debería tener para interpretar restrictivamente los supuestos servicios mínimos y que eso no afecte el contenido esencial del derecho a huelga. Y allí la proporcionalidad puede ser un criterio. Y estamos de acuerdo totalmente en el tema de las prácticas antisindicales. Allí lo que está en juego es la vulneración de un derecho fundamental, la libertad sindical, no tiene procedimientos especial porque hay una remisión directa en las normas de procedimiento de tutela y por lo tanto allí el empleador tendrá que justificar razonablemente sus medidas. Los jueces tienen que ser muy criteriosos y restrictivos, ¿cierto? Dado que la libertad sindical es un derecho fundamental relevante y no pudieran, o el control de proporcionalidad no debería validar ciertos comportamientos que podrían terminar afectando la libertad sindical. Y además es interesante porque las facultades que tiene el juez en base al 495 le permitirían incluso, aparte de las medidas sancionatorias, medidas de índole reparatorio y resarcitorio. Y ahí hay un tema que también abre un espacio importante. Ahora, en general los tribunales yo creo que han tenido un desempeño relativamente correcto en relación a las prácticas antisindicales o desleales, pero con un problema que mencionaba mi colega, ¿cierto? La incorporación del elemento subjetivo. Y ahí hay una distorsión. Y ahora hay una regresión a propósito de la pregunta. Por ejemplo, un ejemplo de regresión, antes de entrar a su pregunta, tiene que ver con el despido antisindical. Eso fue un golazo de arquero que le hizo el gobierno a la CUT y nadie se dio cuenta. Hoy la tutela del despido antisindical, o antes, hasta el 31 de marzo, era amplia. Hablaba de un despido de trabajadores sin fuero y claramente tenía que entrar a ver cómo ese despido podía tener una repercusión lesiva de la libertad sindical. Pero el 294 actual habla de represalia. ¿Cómo vamos a entender la represalia? ¿Supone la represalia o no un cierto grado de intencionalidad? Y ahí, ¿cómo se va a resolver eso? Hay incertidumbres que nuevamente nos llevan a los tribunales por la falta de voluntad política, como decía yo en la exposición, de reconocer efectivamente los derechos asociados a la libertad sindical. Pero sí la proporcionalidad es la clave en los procedimientos de tutela y lo va a ser naturalmente en los temas de prácticas desleales en general. Ahora, en relación con su pregunta, sí, efectivamente yo sostengo que hay una regresión y eso, para afirmarlo, tengo como estándar el respeto mínimo a los mínimos que es lo que establece la OIT en relación con lo que debía ser el reconocimiento de la libertad sindical. Un sistema decente, porque es respetuoso de la libertad sindical, debería ser minimalista en su regulación. Lo ve usted en el caso uruguayo, un ejemplo cercano, tiene 21 artículos, tiene 90% de cobertura de negociación colectiva. Una realidad distinta, pero tiene una normativa mínima. Una realidad también diametralmente distinta. Alemania tiene una ley del año 1949, 13 artículos, no necesitan más. En la Constitución no reconoce explícitamente el derecho a huelga y opera plenamente. Ahora, por tanto, mi afirmación tiene que ver con que no hay un reconocimiento. Hay una ultrarregulación, hay un componente ideológico, económico que repercute en la regulación. ¿Cómo debiera ser un sistema ideal? Bueno, baja regulación, como decía el mensaje de la reforma, que es lo único bueno que tiene la ley, ¿cierto? Nivelar la cancha. Generar condiciones en que los actores sociales puedan actuar en situaciones de paridad. Y que si meten goles, ¿cierto? Es porque tienen buenos equipos, no porque la cancha se incline a favor de uno de medio de otro. ¿Qué supondría eso? Negociar cuando queramos, en el nivel que queramos, la materia que queramos, que los contratos puedan tener duración indefinida, ser modificados en cualquier momento, que la huelga sea de verdad un derecho fundamental con una limitación razonable en base a los estándares mínimos, ¿cierto? Internacionales, que se pueda ejercer en cualquier momento, por cualquier tipo de interés, no necesariamente vinculado con la negociación colectiva, que la huelga y la libertad sindical estuviera plenamente reconocida
a funcionarios públicos y a trabajadores del sector privado. Son como los lineamientos básicos que uno puede ver leyendo las resoluciones del Comité de Libertad Sindical, por ejemplo. Ahora, manifestaciones de regresiones, en el caso del derecho a huelga, ¿cierto? A pesar de la declaración inicial y una ultrarregulación, se replican normas que vienen del decreto ley 2758 de la dictadura. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la modernización? Si copia y pega lo que estableció la Junta Militar. Fíjese que se repite la norma que los votos tienen que ser redactados. Última oferta o huelga. Eso viene en la época de la dictadura. Eso incorpora la reforma. La reanudación de la faena, el que haya limitaciones para determinar la oportunidad en que se puede negociar colectivamente, en que los contratos duren de 2 a 3 años. Todo eso vulnera la libertad sindical. Lea el 304, ámbito de la negociación colectiva. Prohíbe la negociación colectiva en empresas con financiamiento estatal de más 50%. Eso vulnera la libertad sindical. Vulnera la libertad sindical la negación de los sindicatos de empresas dependientes del Ministerio de Defensa para negociar colectivamente. Son normas que vienen de la época de dictadura, copiadas y pegadas textual. O sea, si usted hace como especie un remojo, ¿cierto? Con Biosolve, libertad sindical, la reforma laboral, le sale tan sucio como el viejo libro cuarto. Nosotros hicimos un ejercicio hace un tiempo atrás, lo invito a leerlo si le interesa, espero que esté en la biblioteca, un libro que escribimos con el profesor Ugarte, se llama Negociación Colectiva y Libertad Sindical. Ese libro lo que hace es ese ejercicio, tomar la regulación de la negociación colectiva y confrontarla con la libertad sindical en el estándar mínimo de la OIT y ver la falencia. Yo creo que gran parte de esas falencias denunciadas allí se mantienen claramente con la reforma. Y lo deseable habría sido de verdad un sistema que hubiese tomado compromiso, y es una voluntad política, por el debido respeto a la libertad sindical, y que hubiese dejado entregado en los actores sociales y no la ley, la regulación. Y yo apuesto allí, como señor, no cuesta nada, ¿cierto?, por una regulación mínima. Y eso desgraciadamente no está. Hay una desconfianza hacia el actor sindical por el tema de poder asociado frente a un esquema que desprecia la acción del sindicato y la negociación colectiva en general como vía regulación de relaciones laborales. El fallo del TC, un buen ejemplo, ¿cierto? La UDI supuestamente defendiendo la libertad sindical. Lo que quería eran delegitimar al sindicato reponiendo a los grupos. A los grupos nadie le importa, no han negociado nunca en los últimos años. La existencia del grupo es una cuestión política. Tiene que haber grupo porque de esa manera el mensaje que le damos a los trabajadores es que el sindicato no es necesario. Por eso le importa al grupo la UDI, a RN o a la DC, a nadie más. Porque no tiene que haber sindicato. Entonces, o qué decir, último ejemplo, el aumento del quórum para contribuir sindicatos a las empresas pequeñas. Ahora es quórum más representatividad, es la misma norma del decreto de ley 2758. O sea, volvió a la época de dictadura. ¿Dónde está la modernización? Pequeñas modernizaciones, piso, siendo generoso, extensión de beneficios para acuerdo contractual, siendo generoso, no mucho más allá que eso. Y por último, la última pregunta, es como una pregunta con bola de cristal, lo que me hizo, ¿cierto? ¿Qué podría hacerse para mejorar? Yo creo que a veces lo he planteado así. La reforma laboral fue una gran derrota. Una derrota al mundo académico, porque no tuvo capacidad de incidir en la discusión parlamentaria a tal punto que lo que se venía escribiendo hace tiempo podría haber generado un cierto grado de conciencia de los problemas que tenemos. A nadie le importó lo que dijeron los académicos. Yo fui y era como hablarle a la pared. Me citaron a las 9:30 de la noche, estaba Carmona, estaba el diputado Andrade con el celular, mirando el techo, llevaban 2 horas escuchando gente, era como hablarle a la pared, nadie le entiende eso. Y luego llaman por teléfono, hay que votar tal cosa, y así es como votaban, no había ninguna discusión, por lo tanto hay una necesidad de replanteamiento de cómo el mundo académico se involucra de verdad para que estas denuncias no queden en seminarios o en documentos, publicaciones indexadas, digamos que nadie lee, sino que de verdad llegue a quienes de verdad importa. Eso es cierto, es un cuestionamiento para nosotros. Está bien los proyectos Fondesit, está bien las publicaciones indexadas, pero ¿qué impacto tiene, al menos en esta disciplina del derecho al trabajo? ¿Quién lee un artículo indexado? Abogados con suerte, jueces nunca. Entonces, siempre el juez que los otros lo hagan. Claro, salvo que usted se lo mande, los jueces leen. Hay revistas como la Derecho Laboral de la Thomson Reuters y los jueces sí leen, porque hay comentarios de sentencia y artículos cortos. Pero van a leer la revista de Derecho de la Católica del Paraíso difícilmente, salvo que uno se lo mande o que el juez tenga tiempo para leer. Entonces, pero aún así son destinatarios acotados. Los abogados no leen eso. Entonces, si nosotros queremos incidir, hay que replantear también las formas como el mundo académico está involucrado con la problemática laboral. A diferencia de otras disciplinas donde sí puede ser relevante, imagino el derecho penal, más allá de la práctica, lo que se escribe es fundamental, pero en derecho del trabajo no se puede estar en una burbuja, hay que salir a la calle. Me acuerdo de la película de Aldo Franza, ¿cierto? Ya no basta con rezar, hay que estar afuera también. Ahora, el desafío para el movimiento sindical fue sobrepasado totalmente. Eso te explica ahora la crisis de la CUT. ¿Qué es lo que hizo la concertación? Lo dicen sociólogos, historiadores. La concertación lo que hizo fue, desde algo en adelante, desmovilizar el movimiento sindical.
usó el movimiento sindical para la recuperación de la democracia y luego apostó por un sindicalismo burocrático. Ahí tiene la compañera Figueroa alabando pasado 1 de mayo, los grandes avances de la reforma. ¿Cuáles, digamos? Estaban, por supuesto, sentados los diputados, los ministros allí aplaudiendo, y al otro lado los sindicatos, ciertos disidentes, mostrando los problemas que de verdad existen. El gran desafío para el mundo sindical es, 1, prepararse, 2, asesorarse bien, y aquí paso el dato, ¿cierto? Ahora lo único importante en el derecho al trabajo es el derecho colectivo. Los abogados que van a tener trabajo y que pueden hacer un aporte significativo, asesorando a empresas y asesorando a sindicatos y trabajadores, son los que saben derecho colectivo. Eso es lo que hay que fortalecer notablemente. Porque las empresas tienen que aprender. Yo no tengo mala impresión de las empresas. Algunos que son malos, pero son los mínimos. Muchas veces desconocimiento. Pero hay que indicarle a los clientes de empresas que tienen que aprender a valorar la negociación colectiva, a respetar al sindicato y a buscar entendimiento. Porque eso es valioso en sí mismo y va asociado al respeto a los derechos fundamentales. Yo como abogado no puedo seguir leyendo el Código del Trabajo como Bachelet o José Piñera quiera que lo lea. Lo tengo que leer en clave de libertad sindical. Ese es mi desafío profesional. Eso es ética. Está en juego los derechos fundamentales. Eso es lo que yo tengo que hacer. Entonces hay un desafío. Y el otro es el desafío del movimiento sindical. Cómo es capaz de recuperar su autonomía. Y ese es un proceso que va a ser largo. ¿Qué va a salir de la CUT? No lo sabemos. Pero hay un grupo, sobre todo dirigentes sindicales jóvenes, descolgados de la ANEF, del Colegio de Profesores, que lo que están haciendo es luchar por un sindicalismo autónomo, en que no importa que sea DC, del PS, ¿cierto?, del partido que sea, pero actuando como dirigente sindical yo me debo a mis bases. Y debemos tomar decisiones en base a la democracia interna, y eso es lo que nos importa. No porque me llama, ¿cierto?, el Telier, tengo que decir, no se puede hacer nada, grande la reforma, hay que hacerle al gobierno. Eso no lo puede hacer un dirigente sindical, digamos. Eso es burocracia sindical. Eso no sirve, y quedó demostrado que la CUT tuvo cero capacidad de incidencia. Eso es un gran desafío, y también nosotros los abogados podemos ayudar apoyando de verdad al movimiento sindical con respuestas, con documentos que les sirvan, capacitación a dirigentes, etc. Por allí va, perdón que me haya extendido. Suscribo los aplausos a la... Yo que voy a muy brevemente simplemente complementar lo dicho sobre tutela. Me gustaría mencionar muy brevemente que otra materia en la cual la Sala Blanco cambió respecto a la Sala Valdés es respecto a dos cosas que me parecen interesantes en relación con esta temática. Disculpen. En primer lugar, la posibilidad de la tutela con autodespido. Hasta la Sala Valdés había entendido que la tutela laboral solamente correspondía con ocasión del despido hecho por el empleador, mientras que la Sala Blanco ha entendido que el autodespido o despido indirecto, es decir, la situación en la cual, sobre la base de un conjunto de situaciones fácticas, objetivas, el empleado, el trabajador, argumenta que fue conducido a desvincularse el mismo. Entonces, este procedimiento de la tutela laboral, la Sala Blanco hoy en día considera que es compatible con el autodespido. Y en segundo lugar, me gustaría mencionar también que, dado que estoy hablando de la situación de la terminación de la relación laboral, me gustaría también mencionar que otra materia en la cual ha cambiado la jurisprudencia de la Corte es en relación con la sanción conocida popularmente como la ley Busto, esta sanción consistente en que el despido no pone término a la relación laboral si el empleador no ha pagado en su totalidad las cotizaciones previsionales. Esta sanción, la Sala Blanco, ahora, a diferencia de la Sala Valdés, ha empezado a considerar que también procede en aquellos casos en los cuales la relación laboral ha sido declarada en la sentencia, en una sentencia por despido injustificado en la cual había, en este caso, una relación a honorarios. Es decir, una persona que había sido contratada a honorarios, pero que tenía realmente una relación laboral, demandó y logró que se le aplicara la ley Busto. La Sala Valdés consideraba que eso no procedía porque, según la Sala Valdés, esta sanción estaba solamente contemplada para los casos en los cuales hubiese existido por parte de ambas partes un reconocimiento de que la relación era una relación laboral y no debiera ser, por lo tanto, aplicada a casos en los cuales las partes, de nuevo la teoría de los actos propios, habían calificado originalmente como una relación a honorarios. La Sala Blanco, en un acto nuevamente de aplicación del principio de primacía de la realidad, ha considerado que la sanción, la ley Bustos, también procede cuando se trate de una relación laboral que ha sido declarada por la sentencia que responde a una demanda por despido injustificado, siendo que había una relación laboral. Quería complementar esa información porque puede ser de interés considerando la matemática a la que se nos preguntaba. Eso. Bien, les
agradezco a todos. Creo que hemos quedado muy satisfechos con las intervenciones y las respuestas. Considerando la hora, los voy a invitar simplemente a hacer uso del servicio de cafetería y reitero nuestros agradecimientos en nombre de la facultad por su presencia. Muchas gracias.